Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los medios de comunicación y a todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Vamos a iniciar esto que es Derecho de Réplica, este espacio que hemos diseñado por parte del Gobierno de México para contrastar las narrativas falsas con los datos oficiales. A unas horas de que inicie la inauguración del Mundial, nos da mucho gusto tener este espacio tan importante para ejercer precisamente nuestro derecho de réplica. Y el derecho que tienen todos los mexicanos, las mexicanas, el pueblo de México, de contar con información que permita opiniones críticas, opiniones plurales. Por eso agradecemos mucho a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Invitamos al secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, nos acompaña el día de hoy, porque hemos definido que este espacio el día de hoy lo vamos a dividir en dos partes. Una precisamente en noticias falsas que tienen que ver con la economía mexicana. Por eso invitamos al secretario de Hacienda y vamos a iniciar, porque nos parece sumamente relevante precisamente a unas horas de que inicie el Mundial, hablar sobre todo el ecosistema digital, las activaciones digitales que se han implementado en los últimos días en torno al Mundial, las narrativas falsas y de dónde vienen, cómo se organizan, cómo se orquestan todas estas narrativas, lo vamos a demostrar en este espacio. Así que iniciamos. Muchísimas gracias. Narrativas falsas contra datos oficiales, 10 de junio de 2025. Iniciamos primero, adelante, con la activación digital sobre el Mundial 2026, ecosistema digital de derecha. Adelante. ¿Cómo es este ecosistema digital, esta red internacional de derecha? Esta red internacional de derecha no es una suma de esfuerzos aislados, sino un ecosistema estructurado y transnacional de injerencia, cuyo objetivo explícito es desgastar y debilitar a los gobiernos progresistas de América Latina a través de noticias y de narrativas falsas. ¿Cómo funciona? Tiene dos elementos fundamentales. La primera, a través de consultores y operadores políticos transnacionales con antecedentes en Brasil, en Argentina, en España, que trasladan e imponen en nuestro país una metodología de desinformación y de noticias falsas. Y el segundo elemento es que esta operación consiste en activar varios elementos. El primero son medios digitales que ellos mismos crean y que difunden la información falsa. Número dos, pauta publicitaria para amplificar estas narrativas. Número tres, despliegue masivo de bots, trolls, y también contratación de servicios de influencers que muchas veces se dedican a otras cosas y que se coordinan para hablar y amplificar la narrativa falsa. Y finalmente, la amplificación por algunos medios tradicionales y también comentócratas de derecha. Adelante. ¿Quiénes son estos consultores políticos transnacionales que operan en nuestro país? Dos principalmente. Fernando Cerimedo, argentino, fundador de La Derecha Diario. Fue estratega digital del presidente de Argentina, señalado por la Policía Federal de Brasil en una investigación sobre redes de desinformación electoral. Y por el otro lado, Javier Negré, español,
fundador de EDA TV, OK Diario, Rab Español, The Right News Show, copropietario de La Derecha Diario, junto con Fernando Cerimedo, ha impulsado la expansión internacional de esta red de medios en América Latina, en Estados Unidos, incluso en Israel, y ha sido condenado por la justicia española por precisamente inventar noticias falsas. Adelante. Fíjense bien, Fernando Cerimedo, en entrevista con Infobae, describe muy bien cuál es el método que implementa en nuestro país, el modus operandi. Y dice, ¿cómo organizó las primeras marchas opositoras desde las redes, revelando que crea trolls con inteligencia artificial? Le preguntan en la entrevista, cuando hablamos de una granja de trolls, ¿de cuántas, más o menos cuentas estamos hablando? Y él contesta, de 1,000 o 2,000 cuentas, depende de lo que duren. ¿Por qué de lo que duren? Porque hasta que las plataformas detecten que es falsa. Hoy, cada vez más las detectan y eliminan más rápido. Por eso es que hemos dejado de usarlas hace mucho para generar comentarios. Sí las usamos y lo hacemos para subir contenidos que generamos para aumentar su relevancia. Lo que importa es el contenido. Y dice, ¿qué pasó en 2022? Durante 2022, con la inclusión del TikTok, los algoritmos de las redes sociales cambiaron completamente. Dice, ya no es o ya no vale tanto un like o un retweet o un comentario, sino lo que vale es la calidad de la cuenta del que hace el tweet o posteo. Y tienen que ser usuarios los más cercanos a lo real. Automatizamos los procesos de ejecución, pero las cuentas las creamos manualmente. ¿Por qué? Porque tienen que ser reales, tener un perfil, y entonces las redes sociales le van dando relevancia. Es como hizo ahora Twitter. Si pagas la verificación de la cuenta, te da más relevancia porque dice, esta persona existe, aunque no exista. Entonces, pagan las verificaciones. Y luego dice, ¿cuántas más o menos cuentas tienes para ofrecer? Bueno, depende. Estamos cerca de las 50,000 solamente para el caso de Argentina. Ese es él hablando en Infobae. Adelante. Tenemos a Javier Negré. ¿Cómo llegaron a México? Es la pregunta. Aquí está un tuit del 30 de enero de 2025. El gran Ricardo Salinas Pliego me pidió ayuda para dar la batalla contra los zurdos que gobiernan México. Tras muchas horas de trabajo en México, La Derecha Diario es realidad. Al valiente tío Richie no se le pudo decir que no, tampoco a los mexicanos de bien que piden prensa libre. Aquí la web. Y vamos a ver el video donde precisamente dice quién lo invita y cómo es que llegan a México. Adelante. Las amenazas que recibí después de que el señor Ricardo Salinas en CIPAC, Argentina, me invitase públicamente a dar la batalla cultural a los zurdos, a los narcos, hizo que yo sintiese la tentación de ir a México y empezar a informar sobre el terreno. No solo no nos vamos a ir de México, sino que vamos a redoblar la apuesta, vamos a invertir más que nunca en libertad de expresión en este país y acabo de llegar a un acuerdo con un medio muy conocido mexicano, muy viral en redes sociales, para invertir en ese medio y establecer las sinergias oportunas para llegar a toda la población de México, estado por estado. México es un país clave para que la libertad domine América Latina. Ahí está, diciendo cómo llega a México, adelante, y quién lo invitó. Ahora, una distinción importante entre los bots y los trolls para entender este fenómeno. ¿Qué son los bots? Son robots, no personas. Operan a través de teléfonos, y aquí está el video, conectados a computadoras con programación sistemática. Se identifican por patrones recurrentes. Por ejemplo, ¿cómo puedes identificar a los bots? Porque tienen nombres alfanuméricos,
falta de información personal y actividad altamente repetitiva. Suelen operar mediante retweets masivos, publicaciones automatizadas y el uso constante de hashtags para poder amplificar mensajes y aumentar su alcance. Actualmente hemos detectado 7 clústeres de bots que buscan posicionar hashtags y desprestigiar la imagen tanto de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como del Gobierno de México. Y que lo vamos a ver ahora, cómo se activan con ciertas narrativas ahora en el caso del Mundial. Aquí está el video de cómo se operan, están los teléfonos conectados a las computadoras y de manera automatizada van operando estas granjas de bots. Adelante. Por ejemplo, ¿cuáles son los hashtags que utiliza esta red? Narcopresidenta espuria Claudia. Y así masivamente empiezan a posicionar este hashtag. Presirvienta. Masivamente las cuentas que son alfanuméricos, oso 3339, y así puede encontrar uno en la red miles y miles de bots. Adelante. Ahora, los trolls. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? A diferencia de los bots, los trolls son cuentas sin identidad, porque no podemos saber quiénes son, la gente no se identifica. Pero a diferencia de los bots, que solamente son automáticos y amplifican, aquí sí construyen narrativas y buscan incidir en la conversación mediante la generación de conflicto y activación emocional en los usuarios. Se meten para generar conflicto. Hemos detectado 86 cuentas que pueden clasificarse como trolls. De manera coordinada funcionan en contra de la presidenta de México y del Gobierno de México. ¿Quiénes? Como ejemplos, el jefazo, Melissa Belli, la abuela García, Jack Espartano y Sugar Money Boy, entre otras 86 que se coordinan sobre las mismas narrativas. Adelante. Ahora bien, vamos a ver este ecosistema aplicado para el caso del Mundial. Activación digital sobre el Mundial 2026. ¿Cuál es la narrativa? México, Estado fallido, FIFA debe cancelar. Iniciamos con la derecha diario, ya dijimos quiénes son los dueños e invitados por quién y cuál es la narrativa que detonan. La FIFA debería cancelar el Mundial en México y reubicar todos los partidos a Estados Unidos. Nadie está seguro en un Estado fallido. Javier Negré, ya lo avisé hace meses, no se puede celebrar un mundial en un narcoestado fallido. Es absurdo, aún se está a tiempo de evitar más ridículos a costa de más eventos graves. Y aquí, vergüenza mundial. La selección de Japón se va de México. Adelante. Fíjense bien, esta es la conversación digital. ¿Y cuáles son los nodos detonadores? Javier Negré, la derecha diario, inicia todo el ecosistema alrededor. Adelante. Ahora vean este mapa. La conversación generó más de 137,000 menciones por parte de 52,000 autores únicos, usuarios que comparten más de 20 veces el mismo contenido. A las 7 p.m. se registra un pico anómalo que demuestra que es artificial y la red de bots fue activada desde puntos de granjas de bots, no solamente en México,
en Estados Unidos, en España, en Venezuela, en Argentina, incluso en países como Indonesia, Turquía o la India. Adelante. ¿Qué palabras utilizan? Estado fallido, México, Mundial 2026, narcopresidenta, violencia, infraestructura fallida, FIFA, narcoestado, crimen organizado, cárteles, cancelar mundial, tren ligero, México peligroso. Esta es la conversación difundida. Adelante. Obviamente, y como es parte de este ecosistema, se alimentan no solamente de bots y de trolls, sino también de comentócratas y a veces medios formales, tradicionales, que alimentan las narrativas. Aquí lo podemos ver. Pedro Ferriz, ¿cuánto más? México es un estado fallido que no puede garantizar la seguridad. José Díaz, igual, dice el activista político, aquí el mundial no debe jugarse en un estado fallido. Emilio Vallejo, lo mismo, esta es la imagen que México ofrece al exterior de cara al mundial, un estado fallido. Luis Pasos, la FIFA está activamente evaluando quitar juegos del mundial a México después del claro show tal. La misma narrativa. Adelante. Segundo tema a tratar el día de hoy. Inversión en México. Adelante. El Universal. Narrativa falsa. Encienden focos rojos. Se estanca inversión en México. Y aquí podemos ver el tamaño de la difusión de esta información. Predomina el pesimismo. Adelante. ¿Qué dice la nota? Afirmación falsa. La inversión está detenida por insuficiencia energética e inseguridad. Dato oficial. Fuente, Secretaría de Energía. Falso. La inversión extranjera directa alcanzó un récord histórico de 23.591 millones de dólares en el primer trimestre de 2026. El portafolio para la prosperidad compartida registra 2.455 proyectos activos, 468 iniciados en 2026. Con la Estrategia Nacional de Seguridad, porque claro, la inversión está detenida por esto y por esto. Con la Estrategia Nacional de Seguridad se registra una disminución de 49% en homicidios dolosos, de septiembre de 2024 a mayo del 26. Si nosotros comparamos la cantidad de homicidios que se cometían diariamente en el periodo de Calderón ahora, en el periodo de Peña ahora, la disminución es más del doble. Adelante. Afirmación falsa, la inversión fija bruta acumula 18 meses cayendo. Dato oficial. Fuente, INEGI. Falso. En marzo de 2026 la inversión fija bruta creció 0.4% mensual con cifras desestacionalizadas. Inversión en maquinaria y equipo creció 3.1%. Señales de recuperación presentes en componentes públicos y privados. Adelante. Afirmación falsa. Existen obstáculos regulatorios que impiden operar con estabilidad. Quizá algunos de ustedes estuvieron en la mañanera del día de hoy precisamente hablando del tema. Fuente Presidencia, aquí en este espacio, se habló que se acaba de publicar hace algunas semanas el decreto que crea la Oficina Presidencial al más alto nivel para promoción de inversiones. Ventanilla Nacional Digital de Inversiones para identificar, realizar y gestionar trámites
Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles para simplificación de requisitos dirigidos a micro y medianas empresas y también todo lo que tiene que ver con facilitar trámites de la COFEPRIS. Y finalmente, afirmación falsa. Adelante. La reforma judicial agravó sustancialmente el entorno de inversión. Dato oficial, Banco de México. En la encuesta de especialistas del Banco de México, las menciones a otros problemas de falta de Estado de Derecho han disminuido 5 puntos porcentuales en los últimos 3 años, al ubicarse en 9% en mayo de 2026. Esta categoría continúa sin ubicarse entre las principales preocupaciones de los especialistas. Estas dos informaciones para el día de hoy, y si les parece bien, iniciamos las preguntas de los medios de comunicación, iniciando con alguno que quiera iniciar con nuestro invitado, el secretario de Hacienda, para que él pueda exponer sobre la situación económica. Adelante. Sí, buenas tardes, consejera. Preguntarle al secretario de Hacienda, si me permite, sobre cómo está la situación de la economía en México. Efectivamente, se han planteado estos datos que hoy mismo en la mañanera pues han expresado sobre la inversión, y quisiera en ese sentido saber cuál es la situación económica de nuestro país en el tema de crecimiento, si nos puede complementar más los datos sobre el momento en México. Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la pregunta, es muy importante. Se ha instalado también esta narrativa, creo que se ejemplifica muy bien en la nota y en la gráfica de la nota, ¿no? Parece ser un estado de alarma, de tonos rojizos respecto de la economía. Hay que poner las cosas en su contexto. La inversión es uno de los componentes de la economía. El componente más importante de la economía es el consumo. El consumo creció 3.2% en el mes de marzo, de acuerdo con los datos publicados recientemente por el INEGI. El consumo, que representa la mayor parte de la demanda agregada en la economía, la mayor parte de la economía, tiene un componente muy sólido. El otro componente es el sector externo. Tuvimos un récord de exportaciones en el mes de abril, un superávit comercial que fue prácticamente 9 o 10 veces superior a lo que estimaban los analistas. Los analistas esperaban un superávit de 400 millones, fue un superávit de más de 4,000 millones de pesos en el mes de abril, con exportaciones superiores al 20%. Entonces, creo que esto no se tipifica como una situación de alerta, sino al contrario. Tenemos un crecimiento sólido en algunas de las variables principales, y en el tema de inversión, como mencionaba la consejera, tenemos una estrategia muy concreta, muy sólida, basada en la aprobación de la nueva ley de infraestructura y sus reglamentos para empujar la inversión productiva, tanto pública como mixta. Y ahorita vamos a ver algunos datos que nos van a permitir, digamos, borrar un poco esta narrativa perniciosa respecto del estado de alerta de la economía. Preparamos aquí algunos datos y queremos cambiar un poco el tono de la narrativa también, porque es importante. Y está bien hacerlo así, digamos. Hay que ver los grandes agregados, el consumo, la inversión, la balanza comercial, los grandes números de la economía, pero queremos empezar con un conjunto de datos que muestran cómo está percibiendo la gente, la población en general, la situación de la economía. ¿Cuáles son las variables más importantes para la gente
respecto de la economía para las mexicanas y para los mexicanos. Vemos la gráfica del salario mínimo, ¿no? Esta gráfica creo que sí es más importante para nosotros, para nuestras familias, que los datos más agregados de inversión bruta de capital fijo, de depreciación, etcétera. Creo que esta sí representa un ingrediente que nos habla de cómo perciben la economía los y las mexicanas. El salario mínimo general tuvo un aumento de 13%, para ubicarse en 315 pesos diarios. Desde 2018 su poder adquisitivo, el poder de compra del salario mínimo se ha incrementado en más de 150%, fortaleciendo el ingreso laboral de los hogares, ¿no? Creo que sí, esto no califica como una luz roja, sino al contrario, es una luz verde. Creo que es una variable muy importante para las familias mexicanas. La siguiente, por favor. Las remuneraciones a los asalariados como porcentaje del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto se descompone en cuánto se va a utilidades, cuánto se va a salarios, cuánto se va a impuestos, cuánto se va a los distintos factores de la producción. Esto es histórico. Que las remuneraciones a asalariados representen el 30.5% del Producto Interno Bruto, significa que la economía está trabajando para las familias mexicanas, ¿no? Que una parte creciente de lo que se produce en el país va a los asalariados de este país. Estos son los datos que también son muy importantes para las mexicanas, para los mexicanos, y que tampoco creemos que califica como una luz roja, sino muy al contrario. Creo que esto es una muestra de cómo el cambio en el modelo económico está enfocado en ayudar a las mexicanas y a los mexicanos. La siguiente, por favor. ¿Por qué se ha logrado lo anterior? Porque el mercado laboral ha funcionado muy bien. Durante muchos años se dijo que la mejora del salario mínimo iba a causar inflación, que iba a causar desempleo porque iban a subir los salarios, iba a bajar la demanda por empleo. En abril de este año la tasa de desempleo se ubicó en 2.6%, uno de los niveles más bajos de la OCDE. La barra verde que está ahí es el 2.6 en México. Vean cómo se compara contra las tasas de desempleo de los países más desarrollados, de los países de la OCDE. Entonces, no es cierto, o no era cierto, ¿no? Resultó ser no cierto, que el aumento en los salarios mínimos, la mejora en la distribución del ingreso afectaba el mercado laboral. Parece ser, aquí están los datos, que es al contrario. La siguiente, por favor. Este dato también es muy importante y creo que debemos de difundirlo de mejor manera. Esta es la pobreza laboral. ¿Qué es la pobreza laboral? Aquella población que trabaja y que está por abajo de la línea de pobreza. Eso significa que el salario, a pesar de que estaban empleados, no era suficiente para sacarlos de la línea de pobreza, ¿no? Estamos en mínimos históricos. Nunca antes la pobreza laboral había sido tan baja en México. Estos datos, estos indicadores son los que también debemos de comunicar. Son los indicadores que tienen que ver con la gente, con las familias, con los jóvenes, con los trabajadores y las trabajadoras de este país. Creo que esta es una muestra muy importante que, más allá de las grandes variables que, de nuevo, por supuesto que tenemos que atender, esta es una muestra de que el modelo está funcionando para quien debe de funcionar, para las mexicanas y los mexicanos. La siguiente, por favor. La consejera platicaba sobre el esfuerzo concertado, voluntario, para mantener anclada la inflación. ¿Por qué es importante mantener anclada la inflación? Porque claramente afecta el poder de compra de las familias. Los economistas suelen decir una frase: el mejor momento para combatir la inflación es antes de que resurja. Entonces, era muy importante
atacar a la inflación antes de que repuntara. Por eso, la estrategia para estabilizar, para ordenar el mercado energético, el mercado de las gasolinas. La gasolina regular se encuentra en promedio nacional 23.7, por abajo de los 24 pesos. En los mercados internacionales, el mismo octanaje se encuentra en el equivalente a 28.7 pesos. Es el esfuerzo que ha permitido, mediante la concertación, mediante el diálogo, anclar y estabilizar el precio de los combustibles y con ello evitar que haya un resurgimiento de la inflación. Ayer el INEGI publicó el dato de inflación. La presidenta lo presentó en la conferencia de esta mañana. Regresamos por abajo del 4% contra los pronósticos de muchos. Hoy salió la inflación en Estados Unidos está en 4.2, en México está en 3.94. ¿no? Entonces, creemos que poner el acento en la economía de las familias es una parte tanto más importante que esas grandes variables. La siguiente, por favor. Tenemos aquí la inflación general. El Banco de México, como funciona, busca estabilizar inflación en 3% y más un margen, que es más 1%, menos 1%, es esa franja gris que está ahí, debido a un conjunto de perecederos, el jitomate, la papa, cebolla, algunos perecederos que tuvieron condiciones muy concretas. Se escapó un poco brevemente, poco más de 3 meses del margen de variabilidad, pero este conjunto de acciones que se hicieron para atacar el resurgimiento de la inflación antes de que repuntara, creo que tenemos este comportamiento y estamos creando las condiciones para que haya de nuevo estabilidad de precios dentro del margen de variabilidad del Banco Central. La siguiente, por favor. Creo que los equipos de la Secretaría de Economía, los compañeros encargados de la negociación comercial, directamente la presidenta, han tenido un logro muy importante. Estos son datos del US Census Bureau, la Oficina de Estadísticas de los Estados Unidos, que muestra el arancel efectivo, es decir, el efectivamente pagado por el comercio exterior de Estados Unidos con sus principales socios comerciales. México tiene, a pesar de el ruido y esta conversación, tiene uno de los aranceles efectivos más bajos en el mercado estadounidense, lo que ha ayudado a que nos convirtamos en el socio comercial más importante de los Estados Unidos. Siguiente, por favor. ¿Para qué nos ha ayudado este resultado? Vean los datos de exportaciones. Eso es el periodo de enero a abril para cada año. A pesar de la complejidad, de la recomposición de la política comercial de Norteamérica, la economía mexicana ha logrado de manera bastante exitosa, utilizando su flexibilidad, su competitividad, adecuarse, creo que muy bien, a las nuevas condiciones y muestra su capacidad competitiva, presentando récords históricos en estos números. No nada más vamos a marcar un hito histórico siendo el país que va a recibir la inauguración de la Copa del Mundo por tercera vez, sino también estamos estableciendo otros hitos históricos en exportaciones, en inversión extranjera directa, en reservas internacionales del Banco de México. La siguiente, por favor. Representamos el 16.9% de las importaciones de Estados Unidos. Somos el principal proveedor de los Estados Unidos, del mercado más grande del mundo. La que sigue, por favor. Representamos el 19% de las importaciones de electrónicos y el 35% de las importaciones automotrices de los Estados Unidos. Vean cómo nos comparamos contra Japón, por ejemplo, contra Canadá en autos, contra Taiwán, estamos por abajo de Taiwán. Vean cómo estamos contra Vietnam, contra Tailandia. La economía mexicana tiene un sector manufacturero
productivo muy especializado y que ha sido capaz de adaptarse y de sacar buenas oportunidades de estos retos recientes. La siguiente, por favor. Este número lo platicaba ya la consejera. Tenemos un récord de inversión extranjera directa en el primer trimestre. La siguiente, por favor. El tipo de cambio. Si hubiera alguna percepción negativa, alarmista entre los inversionistas, el primero en reaccionar sería el tipo de cambio. Entonces, creo que el tipo de cambio, cada vez que ve titulares como los que vimos por ahí de algunos medios, se rasca un poco la cabeza y dice, no entiendo qué está pasando, ¿no? Creo que la percepción de tranquilidad, de estabilidad, de solidez de la economía mexicana se refleja en la estabilidad del tipo de cambio. Ha sido una de las monedas que más se han apreciado en contra del dólar norteamericano en los últimos 12 meses y creo que esto atestigua, digamos, la confianza que los inversionistas y en general los mercados tienen para la política del país. La que sigue, por favor. Y este es un índice quizá un poco misterioso, pero es la percepción de riesgo del país entre los inversionistas. Entonces vean cómo está muy cerca de sus mínimos, muy lejos de mostrar alguna alerta, alguna percepción de preocupación respecto de todas las variables que se dicen. Creo que la tranquilidad con la que se desempeña este indicador muestra que las narrativas que buscan sembrar incertezas, dudas respecto de la estabilidad de la economía mexicana, pues no se corresponden con la percepción de los inversionistas. El siguiente, por favor. Y terminamos muy rápido respecto de este tema, este indicador que suele ser recurrente en algunos medios. La deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto, que es la forma adecuada de medir. Si tomamos los valores nominales nos vamos a confundir, no sabemos qué tanto son 1,000 pesos, 10,000, 1 billón de pesos. ¿Cómo hacemos que esa cifra nos diga algo? Si la comparamos contra el Producto Interno Bruto, al cierre de abril del 26, estamos en 50% del PIB, que es la gráfica de la izquierda que compara la evolución. Estamos por abajo de años anteriores. Y es muy importante ver la otra gráfica, ¿no? Estamos bastante por debajo de niveles de naciones como Estados Unidos, como España, como Portugal, bastante por debajo de Brasil, que anda en 71% del PIB, por abajo de Israel. Estamos por abajo del promedio de América Latina. Entonces, es muy importante ver en el contexto global para entender por qué los inversionistas, por qué los mercados ven con tranquilidad y estabilidad la perspectiva fiscal y la perspectiva económica del país. Entonces, es muy importante. Agradezco mucho la oportunidad de la consejera y del equipo de comunicación para comunicar estos mensajes. Hay que transmitir la tranquilidad, la fuerte posición relativa de nuestra economía. Le agradezco, secretario. Agradecemos mucho al secretario, creemos que era muy importante por todas las narrativas que no se suscriben a la que aquí presentamos. Vamos, si les parece, allá atrás. Adelante. Muchas gracias y felicitar al compañero Hans Salazar con una respuesta del secretario de PowerPoint. Perfecto, no se había visto. Ojalá nos dé la oportunidad de leer su nota. Yo quisiera preguntar al secretario si es posible comparar peras con manzanas. Usted habló, consejera, sobre la inversión fija bruta. La inversión fija bruta, pues sabemos que es lo que nos dice qué tanto se invierte y tiene que ser en un periodo largo. En 18 meses, la noticia falsa señala que cayó 4%.
o un porcentaje. Pero la cifra que usted nos da es de marzo de 2025. Entonces, quisiera saber si tienen las cifras del periodo completo para efectivamente poder hacer una comparación y saber si esa información está distorsionada o no es correcta. Muchas gracias. Soy Alejandro Alemán, de Diario Plaza Juárez y de Enlace Mexamérica. Gracias. La inversión fija bruta tiene muchos componentes, ¿no? Entre ellos maquinaria y equipo, que es lo que mostraron, ¿no? Y tiene muchas determinantes. Está la inversión en construcción, está la inversión residencial, la inversión no residencial. ¿Qué es lo que vimos en el inicio de este año? Tenemos varios efectos. Un efecto es que venimos de una base de comparación bastante elevada, ¿no? La conclusión de los proyectos de infraestructura en el sureste elevó el nivel de la inversión bruta fija y de la mayor parte de sus componentes. ¿Qué es lo que estamos viendo? Como la comparación son interanuales, estamos viendo una comparación contra bases bastante elevadas. Por eso estamos viendo ese efecto estadístico, ¿no? que se está ya corrigiendo, y como mostró la consejera y como ves en los últimos datos, vemos ya una reversión de la tendencia, sobre todo en el componente de construcción y en el de maquinaria y equipo. Dicho esto, nos interesa mucho ver hacia adelante la nueva ley y los vehículos de inversión, el portafolio de proyectos, donde tenemos 1,500 proyectos en donde los equipos encabezados por la presidenta, ella misma vio cada uno de esos proyectos, conforman un portafolio de 5.6 millones de pesos para el periodo de aquí al 2030. La instrumentación de esta ley, que requirió la aprobación y la publicación de su reglamento, que ocurrió hace 2 o 3 semanas, modificó el calendario de la inversión, pero ya están las licitaciones en curso y vamos a ver una estrategia muy ambiciosa en la inversión bruta fija por parte del gobierno federal y también en proyectos mixtos. Creo que lo que ejemplifica muy bien el interés y el apetito de los inversionistas por los proyectos mixtos es el proceso que hubo en CFE, que salieron con una convocatoria buscando 7 gigawatts y recibieron ofertas por 34. Asignaron un poco más de 8, pero recibieron 5 veces más de lo que habían solicitado. Esta estrategia de proyectos mixtos que se encuentra en la ley, creo que es una muestra, es una ilustración, un buen ejemplo del interés que están despertando ya entre las empresas, inversionistas, constructores, para incorporarse a este esfuerzo que va a ser muy importante, donde el 51% del portafolio va a ser justamente energía, ¿no? Entonces, nos cuesta trabajo cuadrar de repente que nos digan en algunas notas que el tema es energía. El 51% del portafolio de proyectos en marcha es justamente energía. Entonces, lo que estamos planteando es que empieza a subir, pues. Ese sería con esta cifra que se dio en agosto, empieza a subir. Ojalá nos hubieran presentado el ciclo completo para ver lo que usted nos está explicando, que hubo una fuerte inversión y empezó a bajar porque esas inversiones ya no se dieron y que ahorita viene un ciclo nuevo. Un ciclo nuevo. Pero entonces el punto es que sí va bajando la inversión fija bruta por la explicación que nos está dando, ¿es correcto? Correcto. Si nos invita la consejera para la próxima, la traemos. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos acá. Buenas tardes, consejera. Yulia Bonilla, del periódico La Razón, y al mediodía con Javier Solórzano. Aprovechando la presencia del secretario y en el marco de la marcha que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, consultar, pues la coordinadora se ha mantenido en resistencia con las propuestas que ha presentado el gobierno federal, pero en este sentido consultar con el secretario si hay la capacidad financiera
o no para dar ampliaciones a las respuestas y las ofertas que se da la coordinadora, porque también han señalado y puesto en duda desde la coordinadora pues las afirmaciones que ha dado el gobierno, como por ejemplo que derogar la ley del ISSSTE de 2007, la reforma, pues costaría 20 puntos del PIB. Entonces, si pudiera esclarecer este contexto, si realmente resulta imposible en el corto, mediano y largo plazo, pues esta medida que exige la CENTE. A ver, le damos la palabra ahora al secretario. Solo recordar que hemos creado este espacio precisamente para que podamos hablar no de los temas en general de coyuntura, que hay todo un espacio todos los días en la mañana con la presidenta de México, que abre un diálogo circular precisamente para establecer posiciones desde la presidencia en todos los temas. Y este tema pues ha sido un tema recurrente que se ha tocado y preguntado con la titular del Ejecutivo y obviamente ella es la que lleva la posición. Como sabemos también hay una mesa de negociación aparte de la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación Pública. De todas maneras le paso la palabra, pero sí la idea de este espacio es poder pues establecer que las preguntas estén en torno a lo que aquí estamos presentando. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque vamos a ir invitando a los diferentes titulares para que se pueda dar incluso hasta debate sobre temas que se presentan como noticias falsas en los medios de información y que nosotros establecemos un método para señalar nuestro derecho de réplica. Pero adelante, secretario. Gracias, consejera. Sí, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Yo respondería que el efecto de atender dicha propuesta pues no se encuentra contemplado en el presupuesto de este año ni en la programación, digamos, para la programación de los siguientes años. Deberíamos, en su caso, hacer ese ejercicio, pero las órdenes de magnitud de esa propuesta son las que se han mencionado en este espacio. La coordinadora ha puesto en duda, principalmente en ese sentido era la pregunta, si pudieran ahondar en la explicación, porque ellos mismos ponen en duda y han estado insistiendo en este discurso de que no es cierto que impacte tanto o represente 20 puntos del PIB la derogación de esta reforma. El gobierno federal es muy transparente respecto de la divulgación de los datos del presupuesto. Tú puedes revisar el presupuesto partida a partida y peso a peso. Entonces creo que es muy fácil inferir, digamos, los posibles efectos checando las órdenes de magnitud que están en el presupuesto. Gracias. Adelante. Y luego vamos a sacar la derecha, que ya los dejamos. Gracias. Buenas tardes. Daril Rodríguez de la revista Contralínea. Justamente ahondando en esta presentación que hoy nos muestras, consejera, me gustaría hacer unas precisiones, unas consultas sobre justamente estas cuentas que se han identificado como bots, trolls o incluso personas que se dedican a replicar campañas de odio y que también pues me gustaría conocer si estas cuentas han participado en otros momentos, como por ejemplo las convocatorias de la llamada Marea Rosa, que encabezó en su momento Claudio X, también si han estado participando en campañas de las mentiras de lo que se conoce, lo que han denominado como el MacPrian, también la marcha de la supuesta generación Z y demás. También en otro momento me gustaría conocer si ya han identificado si estas mismas cuentas participan en otras campañas internacionales justamente para ir desestabilizando a gobiernos como el de Lula o el de Petro y si van a investigar de dónde viene el financiamiento para esas campañas sociodigitales. Sí, muchísimas gracias. En efecto, no es la primera vez que vemos a este ecosistema que se pone en operación. Hoy queríamos demostrar un ejemplo, pero también mostrar el modus operandi, porque puede ser que alguien se confunda y piense, pues a lo mejor esto es genuino, ¿no? Son personas inconformes, que se están expresando a través de las redes sociales. Entonces es muy importante que la gente conozca cómo operan estas redes
que no solamente digamos, están en México, sino que ya se han venido tejiendo a través de una red internacional de derecha en diferentes países y que tienen una metodología y que son personas, consultores, que esa metodología la han implementado en otros países de América Latina y que dicen tener el método para desestabilizar a un gobierno. Incluso dicen, ya lo hemos logrado y tenemos ejemplos, lo vamos a lograr en México. Los buscan, los contactan y vienen y implementan la receta del libro. Y aquí les mostraba cuál es la receta. Dicen, primero crear digamos, estos medios de comunicación o páginas digitales que funcionan como supuestos medios de comunicación, replican la mentira y luego generan todo un ecosistema. Ya decíamos, a través de pagar pautas, de trolls, de bots y también de influencers que se dedicaban a yoga o a temas deportivos y que de repente los vemos alineados precisamente difundiendo los mismos mensajes. Y también a la par muchas veces de medios o de periodistas o también de comentócratas que se unen a las mismas narrativas. Entonces, en efecto, no es la primera vez, lo vimos quizá de manera muy clara en el tema de la generación Z, que ya tiene meses, pero que es muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque se creó todo un ecosistema o una narrativa artificial con videos de inteligencia artificial, supuestamente jóvenes, inconformes con el gobierno, que estaban convocando una manifestación, que estaban inconformes, y lo empezamos a ver y parecía que era genuino en todo el país, convocando una marcha, generación Z. Entonces empezó a replicar y a generar la percepción, porque a eso juegan, a generar una percepción que no es real, y todo a través de noticias e información falsa. Bueno, vimos después el resultado. Lo bueno de ese ejemplo es que pudimos demostrar, una vez llegada la fecha y la hora de la marcha, pues que no llegaron más que los mismos de siempre, que estaban lejos de pertenecer a la generación Z y que eran precisamente los mismos que han participado en su momento en la marcha rosa y la oposición, digamos, mexicana. Entonces, sí, en este caso lo vemos concretamente en el caso del Mundial. ¿Por qué no aprovechar el Mundial para establecer, no solamente en México, sino difundir a nivel mundial un supuesto estallido fallido, que es absolutamente falso y que es en realidad una narrativa creada por el mismo ecosistema para desprestigiar a la presidenta de México, al gobierno de México, precisamente porque creen que estos son los mecanismos que les han funcionado en otros lados. Pero aquí lo importante de estos espacios es mostrarlo, demostrarlo, porque no es que opinamos. Aquí, cada miércoles, les vamos a ir mostrando este ecosistema relacionado con las noticias falsas, porque todas las semanas de manera coordinada agarran temas, agarran hashtags, agarran noticias falsas y las difunden de la misma manera. Entonces, este es un ejemplo precisamente porque estamos a unas horas de que inicie la inauguración del Mundial en esta ciudad y es evidente que han venido armando esto no de hoy, algunos tweets vienen desde febrero. Desde febrero van generando la percepción del Estado fallido y van haciendo estas menciones de debería cambiar la FIFA la sede del Mundial y llevarse todos los partidos a Estados Unidos. Esa es una narrativa que después es compartida no solamente por los trolls y por los bots, que insisto, los trolls siempre son los mismos, estos que les mostré aquí son los mismos. Cualquiera de ustedes que quiera hacer una mínima investigación es cosa de que se meta, a ver si quieres pónmelos. Pero son un ejemplo, son 86. Pero cualquiera de ustedes que se meta a ver qué difunden estas cuentas
Y absolutamente todos los días, a todas horas, difunden información en contra del gobierno y de la presidenta como generadores de contenido, porque no son bots, son trolls, no se sabe quiénes son, no hay identidad. Eso sí, todas verificadas, porque ya escuchamos al estratega que dice, de lo que se trata es que parezcan reales, humanizar las cuentas. Ya no, el algoritmo ya no premia cuando es evidente que se trata de cuentas falsas. Entonces ahora el trabajo de ellos ha consistido en tratar de humanizar cada vez más. Y sí habrá esta investigación al financiamiento que ya está operando en este tipo de campañas. Y justo con lo que menciona sobre los bots y los trolls, ¿no han evaluado la posibilidad de que pueda haber una alianza con las plataformas digitales, por ejemplo Meta o X, para que en su momento se le dé mayor agilidad a la identificación de estas cuentas y con ello se baje pues estas cuentas que al final le terminan replicando puras mentiras y que no son reales? Pues quizá habría que evaluar, porque también habría que evaluar qué tanto tiempo y recursos se tiene que estar invirtiendo para bajar estas cuentas que ellos al día siguiente vuelven a crear. Entonces, ¿qué tanto vale la pena una lucha de esa naturaleza? Es como, ¿por qué no crear bots? O porque no se trata de esa guerra, sino de lo que se trata precisamente es de evidenciar el fenómeno, porque entonces ya es distinto. Quien ve algo en redes y empieza a ver un hashtag, está en tendencia tal cosa. Ya es distinto cuando sabes que atrás de esa tendencia, ponte el video de los teléfonos, no son personas, son teléfonos conectados a computadoras. Fíjense cómo funciona. No sé si no lo puedes poner en toda la pantalla, pero bueno, ahí están los teléfonos. Se conectan a las computadoras y fíjense cómo son cientos de cuentas las que todo el tiempo están replicando los mismos mensajes. Y claro, las mismas plataformas se han venido complejizando diciendo, bueno, si es el mismo fenómeno o no hay contenido adicional y solamente retuitea y tal, entonces lo que tú dices, podrías denunciarla y ellos evaluarla y bajarla. Pero siempre va a ser un debate de pues cuánta gente necesitamos haciendo ese trabajo en lugar de estar trabajando en beneficio de la gente y haciendo políticas públicas que realmente impacten y transformen. Buenas tardes, consejera. Buenas tardes, secretario. Eduardo Esquivel Ancona, de Domo de Cristal. Yo le quisiera preguntar, ante estos números, se me hace injusto que Standard & Poor's degradara la calificación de la deuda soberana de México. ¿Qué piensa usted por qué Standard & Poor's hace esta degradación cuando la economía pues está bien, está estable, el déficit fiscal ha bajado en este gobierno, en el 2025 los ingresos fiscales aumentaron, solo a aduanas aumentó 25%, ¿no? La recaudación en aduanas. ¿Qué es lo que piensa usted de que por qué se degradó la calificación de la deuda soberana de México? Muchas gracias por la pregunta. A ver, no estamos de acuerdo y se lo dijimos a la calificadora. Justamente venimos de un esfuerzo inédito. El primer año de la administración de la presidenta Sheinbaum se llevó a cabo una reducción en el déficit fiscal de 1.5 puntos porcentuales del PIB. Esa es la reducción más amplia en más de 3 décadas. Fue incluso superior a la que ocurrió, por ejemplo, en el 95, después del choque de la moneda. ¿En qué condiciones se dio aquel ajuste? El desempleo subió arriba del 10%, hubo una devaluación
catastrófica del peso mexicano. Hubo una reducción de la estructura del gobierno, es decir, hubo un choque económico muy fuerte, ¿no? En esta ocasión se pudo realizar esta reducción tan importante en el déficit público en condiciones de una economía en crecimiento, con empleo en crecimiento, con aumento en los salarios, en las remuneraciones, con el tipo de cambio apreciándose, ¿no? Entonces, se logró un ajuste muy ordenado del déficit público, que era el compromiso que la presidenta había asumido, y subimos los ingresos tributarios como parte del PIB a 15.2%, de nuevo es un máximo histórico. Hicimos grandes esfuerzos del lado de la recaudación, grandes esfuerzos del lado del gasto, se tradujo en una reducción inédita del déficit público y bueno, pues así se reaccionó por parte de las calificadoras. Ellos tendrán su metodología, nos cuesta trabajo encontrar la racionalidad detrás de esta aseveración. Más allá de esto, nuestro compromiso es con la estabilidad fiscal del país. Mantenemos el compromiso de mantener finanzas públicas sanas, métricas de deuda y de déficit estables. ¿Qué quiere decir estables? ¿Qué quiere decir sostenibles? Que no representen una carga para la economía ni para los mexicanos, ¿no? Que la política fiscal del país ayude a la economía de los mexicanos y que no sea una carga para la economía familiar. Creo que esos datos que mostramos, ¿no? Donde estamos por debajo de los promedios internacionales, estamos en una senda de estabilización de estas métricas y hacia adelante el compromiso es de ir reduciendo los déficits para llegar a una estabilidad en las medidas de déficit y de deuda. Todo esto más, digamos, la estrategia de inversión y de crecimiento se les presentó, ellos tendrán sus metodologías. Estamos seguros de que los resultados que vamos a ver en los siguientes meses vamos a recuperar la calificación y la perspectiva crediticia del país en el mediano plazo. Muchas gracias. Esto se lo pregunto porque en las redes sociales Mario de Constanzo festinó y varias gentes, pero no hay argumentos, yo no veo argumentos. Bueno, ellos tienen su historia, ¿no? Estas calificadoras con los bonos subprimes que hicieron en el 2008 la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, pues terminamos aquí, si les parece bien, ya pasaditas las 6 de la tarde, agradeciéndole a los medios de comunicación que nos hayan acompañado a esto que fue Derecho de Réplica, convocándoles el próximo miércoles 5 de la tarde, nos volvemos a ver en este espacio para seguir ejerciendo nuestro derecho de réplica. Muchísimas gracias.